¿Qué tal, señoras y señores? Nuevamente estamos de vuelta para compartir con ustedes la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión. Queremos anteladamente expresar la audiencia de cada uno de ustedes a nivel local, regional e internacional a través de las redes sociales también. Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud, tiene el stock más garantizado de productos naturales para preservar la salud y el bienestar de usted y de toda la familia. Los productos naturales Baldor están debidamente garantizados y a precios realmente familiares. Recuerden, Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud lo espera en el Girón Arequipa 522 de nuestra ciudad. Se lo recomendamos. Galeno, prestigio y eficiencia. Academia universitaria garantizada y de éxito. Educación integral, formación profesional. Galeno, mayores informaciones y matrículas en su edificio amarillo del Parque Pino de nuestra ciudad. Muy bien, señoras y señores, entonces de inmediato nos corresponde presentar nuestro comentario central. La presidencia de la República prácticamente ha sido declarada ya en retiro en un acuerdo mayoritario por el Parlamento Nacional la noche próxima pasada. Sobre este tema vamos a hacer un análisis profundo y significativo de la política que actualmente vive y atraviesa el país, para lo cual vamos a compartir las importantes imágenes que ha trabajado nuestro departamento de prensa. En efecto, hoy en día la noticia donde ha sido retirada la señora Boluarte precisamente de la presidencia de la República ha dado la vuelta al mundo y particularmente ha generado una serie de comentarios en torno a este tema que no deja de ser preocupante a nivel nacional, ¿no es cierto? Desde luego, la decisión asumida por el Parlamento Nacional era largamente esperado y sobre todo respondía a las protestas y las movilizaciones populares que se han generado en las últimas horas. Hay que comprender que el pueblo tiene el único instrumento de protestar a través de sus marchas y movilizaciones y sus reclamos debidamente justificados. Y no tenemos por qué atemorizarnos de movimientos que están enmarcados dentro de la ley y las normas plenamente vigentes. Así, haremos un análisis pormenorizado en primera instancia del significado que tiene el retiro de la señora Boluarte de la presidencia de la República, que se cumplió precisamente el día de ayer, como consecuencia de haberse incrementado la criminalidad y el atentado contra la orquesta Agua Viva, y sobre todo porque no se han profundizado normas que estén orientadas a transparentar el manejo de los recursos económicos y satisfacer las expectativas nacionales. Es decir, un gobierno totalmente devaluado de Boluarte y desde luego del Parlamento Nacional. Sin temor a equivocaciones, consideramos sinceramente que los aliados de la señora Boluarte la noche de ayer en el Congreso de la República le dieron las espaldas y le dijeron basta, hasta aquí nomás te utilizamos y no necesitamos más de tu persona ni del cargo que estás ostentando. ¿No es cierto? En este sentido, sus aliados, como el fujimorismo, el acuñismo y Renovación Popular, le dieron prácticamente el espaldarazo a Boluarte y desde luego esta decisión fue más que suficiente para retirarla en el cargo de la presidencia de la República. Esto se venía sucediendo. En primera instancia habría que señalar que la señora Boluarte, como lo hemos dicho y expresado en reiteradas oportunidades en este medio de comunicación, cometió una actitud de inconsecuencia, de traición con el señor Castillo, a quien se le acusó de un autogolpe, ¿no? Inmediatamente la señora Boluarte, sin atenuantes de ninguna naturaleza, buscó las alianzas de estas agrupaciones políticas como son el fujimorismo, el movimiento de Acuña y Renovación Popular y de otras organizaciones políticas para
acentuarse en el cargo como primera mandataria de la nación. Hoy ha transcurrido el tiempo y sus aliados le dijeron: ya te hemos utilizado, ya no eres necesaria y hasta aquí y hasta luego. Sin embargo, la opinión pública cree que esta tarea no está completa. No se trataba únicamente de retirar a la Presidenta de la República en este alto cargo, sino también la población en su conjunto, un gran sector del país, viene exigiendo el cierre del Congreso de la República. Los actuales miembros del Parlamento Nacional han denotado incapacidad y han asumido una actitud eminentemente con una entereza de fortificar su consolidación política y sus intereses económicos y políticos. El Parlamento en estos momentos es motivo de censura y de rechazo de toda la población. Habría que puntualizar momentáneamente una secuencia de los hechos y acontecimientos que se dieron la noche de ayer en el Parlamento Nacional. Al inicio del debate, por ejemplo, el congresista de la bancada de Podemos Perú, Juan Burgos, ingresó presentando una quinta moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte. Luego le tocó el turno a los autores de las mociones de vacancia. Fueron 5 mociones de vacancia que presentaron las diferentes organizaciones políticas para que la señora Boluarte se retire inmediatamente de la presidencia de la República. Repito, estos son atenuantes realmente de los intereses que tienen los parlamentarios, con una o dos excepciones. El resto han actuado con una incredulidad de falta de formación ideológica y de responsabilidad de los pueblos que les han conferido su confianza. Por eso que la población desde los diferentes lugares del territorio nacional hoy más que nunca piden el cierre del Congreso de la República, porque simplemente han actuado con traición y con insecuencia a los intereses que cada uno de ellos tienen en estos momentos, ¿no? Empezó la deliberación anoche precisamente con la presencia de la parlamentaria Susel Paredes, quien recordó las acusaciones contra Boluarte por las muertes en las protestas de diciembre de 1922 y que indudablemente la señora Boluarte tendría responsabilidades en el caso concreto de Ayacucho y de Juliaca del departamento de Puno, y que en ningún momento ha podido realmente asumir responsabilidades o encaminar una acción profunda de investigación en el Ministerio Público. No se abrieron las carpetas de investigación en su debida oportunidad. Mantuvo un mutismo porque los intereses estaban de por medio en el Parlamento Nacional. Parlamentarios que han traicionado inclusive su propia convicción, y no se ha resuelto el problema de inseguridad, el problema macroeconómico débil y frágil que atraviesa nuestro país y la falta de consolidación del sistema democrático. El Parlamento en estos momentos, como dice la gran mayoría nacional, debe de ser cerrado y clausurado. Pues bien, y luego de la intervención de Paredes, les llegó otra congresista quien explicó por qué el grupo parlamentario apoyó la vacancia de la presidencia de la República. La figura de vacancia no se debe agotar, y por eso es que antes no hemos estado apoyando mociones de vacancia, porque lo que sucedió con los escándalos de los Rolex era un tema que tenía que ver el Ministerio Público, dijo dicha parlamentaria. El tema que hay acá en este momento es la ingobernabilidad, vidas humanas que se están perdiendo, y realmente esto es serio, muy serio. Hasta el momento, desde el gobierno de la señora Boluarte y del Parlamento Nacional, se registran más de 5.000 muertos, al margen de lo que sucedió en Juliaca y en Ayacucho. Se han registrado más de 5.000 muertos, que es una muestra clara y evidente de la inseguridad ciudadana que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional. No hay tranquilidad, no hay seguridad, y han crecido en forma realmente incontrolable los grupos de mafias y de asesinatos que han atentado no solamente contra empresarios, contra transportistas, sino con artistas que forman parte del espectáculo público, y el gobierno del señor Boluarte y el Parlamento Nacional se han mantenido inmutables, han mantenido un silencio comprometedor, y así el país no puede continuar.
Esto no es solamente la responsabilidad de Boluarte, claro que ha demostrado inconsecuencia y falta de formación. El Parlamento Nacional tiene responsabilidades en estos momentos ante la inseguridad y la intranquilidad pública. En este medio de comunicación lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, lo que estamos ratificando hoy en día. Boluarte realmente no mostró coherencia ni capacidad en el manejo y en el despacho presidencial y llegó a este cargo precisamente como producto de una traición que le hizo al señor Castillo. Indudablemente que hay grupos politiqueros que forman parte del respaldo que le dieron a la señora Boluarte en aquel momento y dijeron esto fue un autogolpe de Castillo. Hasta el momento, en los más altos niveles de esferas de investigación fiscales y judiciales, no está claramente demostrado el autogolpe de Castillo. Y sucedió que la elección de Castillo, un modesto profesor que merece todo respeto en su formación profesional, no fue del agrado de la ultraderecha, del que se sienten los dueños y propietarios de la economía nacional y de la conciencia de millones de peruanos. No les gustó que un campesino viniera desde Cajamarca precisamente ungido con el voto popular y dejó sin opciones a los Fujimoris y a los otros grupos de Acuña y también de algunos momentos manifestados de izquierda que tentaban la presidencia de la República y una mayoría absoluta en el Parlamento Nacional. Este es un devenir histórico que era importante señalarlo. Boluarte no demostró consecuencia ni mucho menos capacidad en el ejercicio de su cargo. Hay que señalar que la noche de ayer, por ejemplo, en la primera instancia fue aprobado una votación de 136 votos a favor del retiro de Boluarte de la presidencia de la República, 1 en contra y 1 abstención. La segunda votación, la tercera, son 118 votos a favor y 1 en contra. La cuarta instancia de votación también obtuvo el visto bueno de la presentación del Parlamento, con admisión a debate de las 4 iniciativas. Lo que acababa era la presentación de la presidenta Boluarte y su defensa para que pudiera responder a las mociones de vacancia. Este nuevo escenario también fue motivo de discusión. Inicialmente el fujimorismo propuso que la invitación a la presidencia fuera para el día de hoy, pero que parlamentarios de izquierda como Wilber Quinto, Jaime Quinto, Guido Bellido y otros se opusieron e insistieron que sea citada de inmediato. El fujimorismo aceptó la propuesta, pero tuvo un conato de bronca contra la vocera de Renovación Popular, Patricia Chirinos. La calma, la noche de ayer, de alguna manera, retornó al Pleno cuando se votó una nueva moción, para que la mandataria fuera citada al hemiciclo a las 11:30 de la noche. Esta propuesta fue aprobada por 118 votos. La primera mujer en asumir la primera magistratura de la nación quedaba en manos de los grupos parlamentarios que ya habían adelantado su intención de vacarla. Este es un resumen breve de cómo se dieron la votación el día de ayer, pero no es breve nuestro comentario a los antecedentes que estuvieron premunidos de lo que sucedió la noche en el Parlamento. Es lamentable que los grupos políticos que se comprometieron y juramentaron amor eterno y brindarle todo su apoyo a la presidencia de la República, le dijeron basta, hasta aquí nomás. Ya te hemos utilizado y como tal tu destino está sellado. Te vas de la presidencia de la República y esa fue la decisión que se tomó precisamente la noche del día de ayer, ¿no? Como es de conocimiento. Y en este sentido, la opinión pública a lo largo del territorio nacional no ha quedado, diríamos, entre comillas, satisfecho ni mucho menos expeditivo para decir se fue la Boluarte y acá asume el presidente del Congreso la presidencia de la República. Inmediatamente se han generado una serie de, no especulaciones, sino de acusaciones contra el flamante presidente de la República, expresidente del Parlamento Nacional que asumió la primera magistratura, ha sido acusado de una serie de hechos que están todavía en proceso de investigación. Es decir, un personaje más de la ultraderecha nacional que asume un cargo que no tiene coherencia ni mucho menos honestidad para poder llevar la representatividad nacional.
Este es un problema sumamente serio. Pero no queremos quedarnos en la fuerza de la palabra, solamente en la especulación de lo que ha sucedido. Hoy en día, los sectores representativos anuncian un paro para el 15 del presente mes y otros una gigante movilización exigiendo y demandando el cierre del Congreso de la República y que posteriormente se desarrolle normalmente la convocatoria a las elecciones nacionales, tanto para la presidencia, vicepresidencia, el Senado, el Parlamento Nacional, en fin. Esto veremos qué sucede más adelante, pero quedamos realmente notificados que la salida de la señora Baluarte no resuelve el problema social y económico del país, sino se agiganta más con la presencia de un parlamento que no ha mostrado coherencia ni capacidad en poder dar alternativas de gobernabilidad y resolver los problemas de nuestro país. Y la fuerza de la palabra, permanentemente hemos venido abordando estos temas ligados a la coyuntura social y económica y al desprestigio interno que tienen las organizaciones políticas en nuestro país. Hoy en día queremos agregar algunos comentarios más para fortificar la toma de conciencia de que el país tiene que enrumbarse con un destino totalmente distinto y diferente, donde quienes asuman la presidencia o el Parlamento Nacional o gobiernos regionales y municipales tengan una formación más integral y no estén defendiendo a los grandes capitalistas que simplemente han destruido la economía nacional del país. Hablemos, por ejemplo, sobre la participación política, que para nosotros participación política es el mecanismo mediante el cual los miembros de una sociedad intervienen lo más directamente posible en el proceso de decisiones públicas. Esta participación política, con el actual gobierno, con la señora Baluarte que se va y el Parlamento que se queda todavía, ¿se han dado acaso muestras elocuentes y democráticas de respetar la opinión pública a nivel nacional? De ninguna manera. Todo ha sido mano militar y se ha dicho de paso, Baluarte y el Parlamento Nacional actualmente se sienten fuertes y consolidados porque cuentan con el respaldo y el apoyo de las Fuerzas Armadas en el país, en el territorio nacional. Quien participa en política está actuando dentro del proceso de decisiones que afecta colectivamente a una sociedad. No nos olvidemos, por regla general, mientras más democratizada esté una sociedad, los individuos tendrán mayor acceso y participación más en la estructura y dinamismo en que el poder político se manifiesta. Se puede decir entonces que mientras más pluralista sea una sociedad, las posibilidades de participación serán mayores. Actualmente con este gobierno y los anteriores, incrédulos y ladrones, no se han profundizado posibilidades de participación colectiva en el país. Han sido decisiones verticales, a espaldas de las grandes mayorías y postergando la solución de los problemas de la pobreza, de la marginación, de las enfermedades. Pues bien, mientras más autoritaria sea una sociedad, así es, mientras más autoritaria sea una sociedad, la participación del ciudadano será menor por carecer de canales adecuados para ello. En este caso, la participación será solo un privilegio de la élite gobernante. Y en el país, con este gobierno y los últimos 5 gobiernos elegidos democráticamente, lo que ha primado, amigos nuestros, es la élite gobernante consolidada por grupos económicos que durante el medio siglo y algo más siguen manejando a su gusto y a su capricho los recursos naturales y los recursos económicos de nuestro país. Es decir, la élite gobernante son la consecuencia de los resultados que hemos visto hace menos de 24 horas. Y vemos actualmente una élite gobernante que se consolida todavía en un parlamento improductivo, en un Congreso, en un Parlamento que no tiene una visión clara de desarrollo y simplemente se perfila con leyes y normas orientados a consolidar la economía de familias y de los grandes capitales.
De ahí pues que hay una íntima relación entre participación política y democratización. Desde luego, para que esta participación sea integral, no basta que los individuos intervengan lo más directamente posible en la toma y ejecución de las decisiones al interior de las estructuras públicas. Deben también participar en la estructura económica. Y el caos económico que vivimos en el país es sumamente dramático. Hoy en día nos han vendido la noticia de que nuestra unidad monetaria, el Sol, realmente es una unidad monetaria extraordinaria, la única en América del Sur. En eso no estamos en desacuerdo. Eso es producto de una política directamente del directorio del banco, directamente del Banco Central de Reserva que tenemos, que está totalmente alejada de las decisiones políticas, totalmente fascistas, que se vienen dando desde hace 5 gobiernos. ¿Cómo es posible que los elegidos en las más altas esferas del gobierno, como es la presidencia de la República, hoy sean objeto de acusaciones de encarcelamiento por ladrones, hipócritas y mentirosos? Así no puede avanzar un país. Y luego el actual, de igual manera, Consejo de Ministros integrado por personajes totalmente denunciados de inmoralidad y de incorrección. Y así surgió este gobierno con la señora Boluarte y un Parlamento Nacional que no ha sido capaz hasta el momento de poder realmente poner coto a toda esta actitud de inmoralidad, de incorrección y de inseguridad ciudadana. Más de 5.000 muertos se registran. Todos los días, gente pobre y humilde, trabajadores, empresarios, pobres, humildes, transportistas, artistas, gente de pueblo, gente que van a las movilizaciones y a las marchas para pedir realmente su atención a sus necesidades. Han muerto y han fallecido. El caso concreto de Juliaca en el departamento de Puno y en Ayacucho, donde también la justicia tiene mucho que rendir cuentas a la sociedad nacional. El término participación se utiliza de diversos modos. Hay quienes sostienen que un mero diálogo o conversación sobre temas políticos ya es una forma de participar en política. Efectivamente. Pero ¿en qué momento se ha logrado con este gobierno y los 5 gobiernos anteriores el diálogo y la comunicación con las organizaciones sociales? Muy por el contrario, se ha puesto en las calles a la policía y otras instancias militares contra los intereses y la movilización del pueblo. Gente inocente, pobres, niños, han muerto inocentemente en estas movilizaciones de Juliaca y Ayacucho. Transportistas, choferes, boleteros, artistas, gente de pueblo han sido asesinados vilmente. Es decir, no tenemos una política que pueda poner coto a esta situación. Boluarte, la expresidenta y el Parlamento Nacional son responsables de la no aplicación de políticas coherentes, rápidas y seguras para devolverle tranquilidad al país. Queremos tranquilidad, queremos convivir con un diálogo, queremos paz, queremos felicidad, queremos entendimiento, queremos resolver nuestros problemas. Y estos politiqueros que de la noche a la mañana han asumido estos cargos simplemente se han fusionado para profundizar la pobreza y la marginación del país. Pues bien, lo que acabamos de señalar entonces, manifestando que hay quienes sostienen que un mero diálogo o conversación sobre temas políticos y es una forma de participar en política, pero otros, participación equivale a la intervención del ciudadano en los procesos de deliberación y decisión. ¿Qué deliberación y decisión se han tomado desde el gobierno actual en la modificación de más del 50% de la Constitución política del Estado? Hay gente que está saturada de defender con hambre, sangre y sudor la actual Constitución con sus propios intereses. Y el 50% de los artículos de esta Constitución realmente la han cambiado a su gusto y a su manera, sin hacer consultas de ninguna naturaleza. Esta forma de participación está ligada a la capacidad
que tiene un individuo para ejercer derechos reconocidos por las leyes y la Constitución. Por ejemplo, el derecho de la reunión, el derecho de asociación, el derecho de sufragio, el derecho de crítica, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a tener una atención sanitaria oportuna, el derecho de transitar libremente en el país, el derecho de permanentemente mejorar sus saberes y sus sueldos, y no precisamente como el caso concreto. Luego de un cálculo eminentemente político en el Parlamento, la señora Baluarte se negó realmente en dar un aumento a los maestros cesantes y jubilados. Es decir, acá hay un atropello. Y hay instancias castrenses que tienen mejores condiciones económicas, en realidad la gran mayoría del país. Señoras y señores, analicemos la realidad del país, pero esa realidad no está alejada también de nuestro departamento. El departamento de Puno, lo hemos dicho durante más de 57 años que estamos en el ejercicio de esta profesión, atraviesa una crisis latente, lacerante. Y quienes asumen sus cargos hasta el momento como autoridades no tienen vigencia ni capacidad de decisión para resolverlos. El análisis empírico entiende por participación política una serie de actividades que pueden ser constatadas por medio de la observación, tales como la participación electoral, la participación de los partidos políticos, el número de discusiones políticas, los contactos con los líderes políticos y entre dirigencias políticas. Pero aquí surge la interrogante: ¿de qué partido político podemos hablar en el país? ¿De qué líderes políticos podemos hablar? Del fujimorismo, del acuñismo, de los lapiceros, de los tinteros y de tanta payasada. No tenemos organizaciones políticas, partidos políticos coherentes, con una ideología claramente definida de gobernabilidad y de respeto a los derechos fundamentales. El país camina a la deriva en función a las decisiones que toma la ultraderecha, que se creen los dueños absolutos del país. En el país tiene que haber libertad de credo, sin condicionamientos de ninguna naturaleza, únicamente la que señala la Constitución y las leyes, sus limitaciones. Hoy en día, el peruano tiene la plena libertad de tomar la decisión ideológica que mejor le parezca, sea de izquierda, de centro o de donde viniera, pero enmarcada en la propia norma y en la propia ley, y con opciones y alternativas que enriquezcan la gobernabilidad democrática del país y le demos una conformación estructural mucho más social, mucho más humana y deliberativa al país. Los trabajos empíricos sobre participación pública tratan de explicar las correlaciones que hay entre la participación política, la estructura política y los factores que pudieran considerarse como determinantes de la participación. Estos factores pueden clasificarse en tres grupos: atributos sociodemográficos, variables de la personalidad y factores del nivel de actitudes. Los factores principales no pueden entenderse si no se toma en cuenta la correlación que existe entre el estatus socioeconómico y la participación política. Sobre este tema podemos continuar deliberando y expresando una serie de argumentos. Definitivamente creemos que los acontecimientos que se han registrado y se vienen dando cotidianamente en el país tienen que estar debidamente analizados. Usted y nosotros tenemos que tomar decisiones. No tenemos por qué aceptar ese termómetro totalmente equivocado de un pequeño sector derechista y decir no a las movilizaciones. La marcha y la movilización es la expresión deliberativa de libertad, de opinión, de credo, de conciencia de un pueblo. Y eso lo dicen y lo rezan todas las constituciones del mundo. Gobiernos elitistas del sistema globalizado. Perfectamente esto está claramente establecido. Y muy mal hacen los gobiernos como el actual y sus ayayeros en señalar que estas movilizaciones no deben de realizarse. Mientras estas sean coherentes como se viene desarrollando hasta el momento, nos parece sumamente aceptable.
¿Cómo se puede levantar un dedo acusador a un centenar de miles de hombres y mujeres, como el caso de Juliaca o Ayacucho y del resto del territorio nacional, que pedían justicia, solidaridad, investigación y solución a sus problemas, y se les responda con disparos y con balas? Y por ahí surja un político totalmente descerebrado como el que lo votaron en Juliaca y dice que hay que callarlo con balazos. No se trata de eso. Podemos tener el verbo más elocuente de hablar para defender nuestros principios ideológicos. Podemos tenerlo como lo tiene también el vecino y los demás miembros de la sociedad, pero tiene que ser un verbo elocuente de análisis real, social, humano, que interprete la realidad y plantee las opciones de mediano y largo plazo para resolver la estructura equivocada en que vivimos. La inseguridad en estos momentos capea en todas partes del territorio nacional y no tenemos un poder ejecutivo coherente. Se fue la señora y en buena hora, pero ahí quedaron los señores y los caballeros de corbata y de cuello duro y de cuello blanco en el Parlamento Nacional, que son responsables directos de los acontecimientos, los errores y las equivocaciones del Poder Ejecutivo junto con la doña que se fue. Permanentemente hemos respetado esta imagen de esta mujer, como madre, como política, pero de ninguna manera podemos aceptar sus errores y sus equivocaciones que estuvieron perfectamente ligadas a los convenios políticos como el fujimonismo y los movimientos de la ultraderecha peruana que se creen simplemente los dueños y campeones de las libertades, modificar una constitución sin consulta de ninguna naturaleza, arbitrariamente dar una serie de normas y el país sigue sucumbiendo en la pobreza, sucumbiendo en la falta de alternativas de gobernabilidad democrática. Somos un país con una historia realmente rica, excelente, quienes hemos compartido permanentemente esta vida como miembros de partidos políticos en la gobernabilidad regional y nacional, tenemos la convicción de hablar con firmeza y con respeto a quienes discrepen de nuestras ideas. No nos sentimos dueños absolutamente de nada. Nos sentimos dueños del sueño y la ilusión que nos corresponde, al igual que a la gente pobre y humilde, porque devenimos de ese estrato social. Para que la estructura del país, en manos de quienes asumen políticamente las conducciones del destino de nuestra patria, lo hagan con entereza, con responsabilidad. Hoy sucedió hace 24 horas con el retiro de la señora Baluarte, es simplemente un paso minúsculo y el siguiente será renovar un parlamento de inmediato y que presenten su renuncia porque realmente han mostrado un descalabro y falta de capacidad en la conducción del país. Esto no genera un planteamiento de enfrentamiento, de sabiduría, ni cosa por el estilo. Este es el análisis objetivo de la vida y el transcurrir cotidiano de nuestro país. Y para ello tenemos que enarbolar el principio de solidaridad. Tenemos que enarbolar realmente una propuesta integral de estructura nacional y donde los políticos y no políticos aprendamos a convivir en el mutuo respeto de solidaridad que nos merecemos. Esa es nuestra responsabilidad, porque el destino de las guaguas de hoy realmente se presenta sombrío. Y pensemos en el futuro de la patria. Ya basta de la destrucción con la conquista, ya basta con la destrucción del inicio de la vida republicana. 200 años y no hemos podido consolidar una sociedad hasta el momento. Pero seamos optimistas, sigamos los acontecimientos, pero alcancemos opciones y alternativas de solidaridad y de confraternidad y estructura social para resolver. No nos encaprichemos celosamente como un búho de la noche por considerarnos dueños absolutos de lo que pensamos. Alcancemos la alternativa y convivamos realmente en encontrar la opción más posible y viable de convivencia nacional. Muchas gracias por atendernos, muy amables. La pausa comercial y luego retornamos.